Nadie dentro de aquella mansión sofisticada podía imaginar que una simple elección hecha por un niño iba a alterar el rumbo de todos los presentes. La luz cálida de la tarde bañaba el amplio jardín de la residencia del millonario, una propiedad moderna con enormes ventanales de cristal que reflejaban el verde impecable del césped perfectamente cuidado. Todo parecía en completa tranquilidad, quizá demasiado. Sin embargo, en medio de ese silencio elegante, algo fuera de lo común estaba a punto de suceder. Frente a la entrada principal se encontraban tres mujeres distinguidas. Lucían vestidos de diseñador, joyas que brillaban con intensidad y fragancias que parecían valer más que el salario anual de cualquier persona promedio. En sus rostros se notaba una mezcla de seguridad y expectativa. No era una situación cualquiera. Cada una de ellas había sido convocada por el millonario bajo una propuesta bastante inusual, algo que jamás se había escuchado en toda la ciudad. Frente a ellas, con postura firme y las manos entrelazadas detrás de la espalda, estaba él, un hombre elegante, de porte atlético, vestido con un traje gris impecable. Su expresión transmitía autoridad, pero también escondía algo más profundo, algo que casi nadie lograba percibir. A su lado se encontraba su hijo, un niño de apenas 8 años, vestido con un pequeño traje negro que le daba una apariencia más madura de lo que realmente era. Pero lo que más llamaba la atención no era su vestimenta, era su mirada. Una expresión seria, analítica, como si estuviera acostumbrado a tomar decisiones importantes. Las tres mujeres lo observaban con sonrisas perfectamente calculadas. Sabían exactamente por qué estaban ahí. El millonario había tomado una decisión que dejó a toda la ciudad en shock. Después de años criando solo a su hijo tras la pérdida de su esposa, anunció que había llegado el momento de que el niño tuviera una nueva figura materna. Pero la elección no la haría él, sino el propio niño. Y ahora, ese pequeño estaba a punto de señalar a la mujer que cambiaría su vida para siempre. Pero lo que ocurrió a continuación, nadie lo esperaba. Porque cuando el niño levantó lentamente su brazo y extendió el dedo, no señaló a ninguna de las mujeres ricas. No eligió a la más elegante, tampoco a la más reconocida, ni siquiera a la más atractiva. Su dedo apuntó hacia alguien que ni siquiera estaba en la fila, alguien que se encontraba unos pasos atrás, alguien que jamás imaginó estar involucrada en algo así. La empleada de limpieza. Una mujer con uniforme color vino, delantal blanco y guantes amarillos, que estaba limpiando discretamente cerca de la entrada, intentando pasar desapercibida. La mujer se quedó completamente inmóvil, como si su cuerpo hubiera dejado de responder. Al mismo tiempo, las tres mujeres adineradas abrieron la boca, incapaces de ocultar su sorpresa. El silencio que se formó fue tan denso que parecía que el aire había dejado de moverse. Ella, dijo el niño con una seguridad que no correspondía a su edad. Quiero que ella sea mi mamá. Las tres mujeres quedaron en shock. Una soltó una risa nerviosa, intentando disimular la incomodidad. Otra volteó de inmediato hacia el millonario, esperando que corrigiera al niño o aclarara la situación. Pero él no dijo nada. Se limitó a observar a su hijo con una expresión difícil de interpretar, como si estuviera analizando algo mucho más profundo. Mientras tanto, la empleada de limpieza apenas podía reaccionar. Su respiración se volvió inestable, y con voz temblorosa logró decir, «Señor, creo que el niño está confundido». Pero el pequeño negó con la cabeza de inmediato. «No estoy confundido», respondió con firmeza. «Sé perfectamente lo que estoy haciendo». Las mujeres comenzaron a murmurar entre ellas, sin preocuparse por disimular. «Esto es absurdo. Seguro es una broma. Un niño no puede tomar una decisión así». En ese momento, el millonario dio un paso al frente. Su voz, grave y tranquila, rompió el ambiente como si cortara el aire. «Mi hijo puede decidir lo que quiera». Las tres mujeres guardaron silencio, aunque la inconformidad seguía marcada en sus rostros.
Lo que nadie sabía era que el niño no había tomado esa decisión por impulso. Había una razón construida en pequeños instantes, momentos silenciosos, situaciones que pasaron desapercibidas para todos. Recuerdos que ocurrieron cuando nadie estaba mirando. Y cuando esa verdad saliera a la luz, la vida del millonario cambiaría por completo. Pero antes de continuar con esta historia, déjame preguntarte algo. Si te gustan las historias que te hacen sentir, que te sorprenden y que dejan una enseñanza en el corazón, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte las próximas. Y ahora quiero saber algo muy especial. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Escríbelo en los comentarios. Me encanta leer desde qué parte del mundo nos acompañas. Tal vez hoy nos escuchas desde México, Argentina, Colombia, Perú, Chile o desde cualquier otro rincón del planeta. Sea cual sea tu ciudad, ahora ya formas parte de esta historia. Y créeme, lo que ocurrió después dentro de aquella mansión dejó a todos sin palabras. Porque el niño no eligió a la empleada por casualidad. Durante meses había estado observando algo que ni siquiera su propio padre había notado. Algo que cambiaría todo. Pero para entenderlo, hay que retroceder en el tiempo, a los días tranquilos dentro de esa enorme casa. Una casa llena de lujos, pero también marcada por la soledad. Desde que la esposa del millonario había fallecido 3 años atrás, la mansión dejó de ser el mismo lugar. Se volvió más amplia, más fría y, sobre todo, más silenciosa. Él hacía todo lo posible por ver a su hijo feliz. Le compraba juguetes, videojuegos, ropa costosa, cualquier cosa que el dinero pudiera ofrecer. Pero había algo que ningún lujo podía reemplazar: la presencia de una madre. El niño pasaba largas horas en soledad dentro de aquella enorme casa, mientras su padre trabajaba, los empleados cumplían con sus tareas y la vida afuera seguía su curso. Fue en esos momentos de calma cuando comenzó a notar algo curioso. La única persona que realmente le prestaba atención no era ninguna de las mujeres elegantes que visitaban la casa, ni las amistades importantes de su padre, ni las personas adineradas que llegaban en autos lujosos. Era alguien a quien casi nadie veía. La empleada de limpieza. Siempre estaba ocupada, moviéndose en silencio, limpiando pisos, acomodando la cocina, organizando las habitaciones. Pero cada vez que el niño aparecía, ella le regalaba una sonrisa. Una sonrisa auténtica, cálida, una de esas que no se pueden fingir. Y poco a poco, sin darse cuenta, el niño empezó a acercarse a ella. Al inicio eran detalles pequeños, un saludo, un buenos días, un ¿cómo estás? Pero con el tiempo, esos instantes comenzaron a tener más peso. Mientras el millonario estaba enfocado en construir su imperio, su hijo aprendía algo mucho más valioso. Aprendía a reconocer el afecto verdadero. Y un día, ese afecto no solo influiría en una decisión, salvaría algo mucho más grande. Salvaría a una familia. Pero eso aún estaba por descubrirse, porque lo que el niño había visto en esa mujer era algo que nadie más había notado. Y cuando su padre finalmente lo entendiera, comprendería que aquella elección no había sido un capricho, sino una verdad. Una verdad que había crecido en silencio dentro de esa casa durante meses. Una verdad que pronto comenzaría a revelarse. Y cuando eso ocurriera, las 3 mujeres adineradas entenderían que habían perdido incluso antes de que todo comenzara. Sin embargo, lo que sucedió después fue todavía más inesperado. El millonario tomó una decisión que nadie anticipaba, algo que pondría a prueba no solo a las 3 mujeres, sino también a la mujer que su hijo había señalado. Y esa prueba cambiaría la vida de todos. El silencio en el jardín de la mansión seguía siendo pesado, casi imposible de romper. Las 3 mujeres elegantes continuaban mirando al niño con incredulidad. Sus rostros ya no reflejaban sorpresa, sino incomodidad, incluso molestia.
Ninguna de ellas había llegado hasta ahí para ser ignorada por un niño. Estaban acostumbradas a destacar, a ser admiradas, a ser elegidas. Pero en ese momento, alguien completamente fuera de ese círculo les había robado toda la atención. La empleada. Ella permanecía quieta, con los guantes amarillos aún puestos y el delantal blanco ligeramente manchado por el trabajo del día. Su rostro mostraba nerviosismo y vergüenza. «Señor, esto debe ser un malentendido», dijo en voz baja, mirando al millonario con inseguridad. «El niño solo está jugando». El pequeño negó de inmediato. «No estoy jugando». Su tono fue tranquilo, pero firme. Aquello hizo que las tres mujeres intercambiaran miradas incómodas. Una de ellas, vestida con un elegante vestido azul oscuro, dio un paso al frente. «Con todo respeto», dijo dirigiéndose al millonario, «esto es un poco absurdo. Nosotras somos mujeres preparadas, exitosas. No creo que una empleada sea la opción adecuada para criar al hijo de alguien como usted». Otra asintió enseguida. «Exacto. Su hijo necesita una madre que entienda su entorno, su posición, su futuro». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El niño frunció ligeramente el ceño, pero el millonario no respondió de inmediato. Se limitó a observar la escena, primero a las tres mujeres, luego a su hijo, y finalmente a la empleada. Había algo en la expresión del niño que le hacía pensar. Su hijo no era impulsivo. Nunca lo había sido. Era observador, callado, cuidadoso. Si la había señalado, debía existir una razón. Aun así, sabía que no podía tomar una decisión tan importante en un solo instante. Respiró hondo antes de hablar. «Mi hijo ya ha tomado una decisión, pero eso no significa que todo esté definido». Las tres mujeres se miraron entre sí, con una ligera esperanza. La empleada, en cambio, parecía aún más nerviosa. «Señor, yo no debería estar aquí», murmuró con la voz temblorosa. Pero él levantó la mano suavemente para detenerla. «No te preocupes. Nadie te está pidiendo nada todavía». Luego volvió su mirada hacia las otras mujeres. «Aún nadie ha ganado». Esa frase cambió por completo el ambiente. Las mujeres sonrieron levemente. La competencia seguía en pie. «Hagamos algo diferente», continuó el millonario. El niño lo miró. «Papá», pero él colocó una mano sobre su hombro. «Confío en tu juicio, hijo, pero también quiero asegurarme de observar todo con claridad». El pequeño guardó silencio. «Durante los próximos días, cada una de ustedes pasará tiempo aquí en la casa», explicó. Las mujeres se enderezaron de inmediato. «Quiero ver cómo interactúan con mi hijo, cómo se comportan, cómo se adaptan a nuestra vida». Hizo una pausa y dirigió su mirada hacia la empleada. «¿Y tú también?» Los ojos de la mujer se abrieron con sorpresa. «¿Yo?» «Sí». Las tres mujeres reaccionaron al mismo tiempo. «Eso no es justo», protestó una de ellas. «Ni siquiera está participando», añadió otra. El millonario arqueó ligeramente una ceja. «Mi hijo la eligió». El silencio volvió a apoderarse del jardín. «Tendrá las mismas oportunidades». La empleada parecía completamente abrumada. «Señor, yo solo trabajo aquí, lo sé», respondió con calma. «Pero mi hijo la señaló, y quiero entender por qué». El niño observaba todo con atención. En su rostro no había duda, solo una tranquilidad extraña, como si supiera algo que los demás aún no comprendían. Las tres mujeres, en cambio, estaban cada vez más incómodas. «Esto es muy extraño», dijo una cruzando los brazos. «No puedo creer que estemos compitiendo con una empleada», murmuró otra con fastidio. El millonario ignoró sus comentarios. «Tendrán 3 días».
Todas lo miraron con atención. 3 días para demostrar quién puede ser la mejor madre para mi hijo. Luego volteó hacia el niño. Y al final, él tomará la decisión. El pequeño asintió lentamente. Las mujeres comenzaron a murmurar entre ellas. Para ellas, aquello seguía siendo una competencia sencilla. Después de todo, ¿qué podía hacer una empleada frente a 3 mujeres educadas, refinadas y acostumbradas al lujo? La empleada, en cambio, se veía cada vez más inquieta. Cuando las mujeres entraron a la casa para instalarse en las habitaciones de invitados, ella se quedó atrás. Señor, no quiero causar problemas. El millonario la observó con curiosidad. Ellas están molestas, y no quiero que piensen que intento quitarles algo. Él inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y lo estás intentando? Ella negó de inmediato. No, yo solo quiero seguir con mi trabajo. Hubo un breve silencio. Entonces él dijo algo que ella no esperaba. Entonces no tienes nada de qué preocuparte. ¿Por qué? Porque las personas que no buscan ganar, muchas veces son las que realmente lo merecen. Ella no supo qué responder. En ese momento, el niño se acercó a ella. No tengas miedo. La mujer bajó la mirada hacia él. No tengo miedo. El niño esbozó una leve sonrisa. Sí tienes. Ella soltó un pequeño suspiro. El niño dio un paso más hacia ella. No te preocupes, sé lo que estoy haciendo. Ella lo miró con ternura, aunque con cierta duda en los ojos. Eso espero, respondió suavemente. Pero lo que ella no imaginaba era que, durante los últimos meses, ese niño había estado observando algo dentro de esa casa, algo que ninguna de las mujeres adineradas había notado. Ni siquiera su propio padre se había dado cuenta. Mientras las visitas elegantes entraban y salían, mientras las cenas de negocios llenaban el comedor y la vida del millonario giraba alrededor del trabajo, había alguien que siempre estaba presente en silencio, observando, cuidando, y en más de una ocasión, protegiendo. Sin embargo, esa verdad aún no había salido a la luz. Y cuando finalmente lo hiciera, no solo cambiaría la decisión del millonario, también revelaría algo mucho más profundo. Algo que le enseñaría a todos en esa casa una lección que el dinero jamás podría comprar. Y el primero en entenderlo sería el propio millonario. Pero para que eso sucediera, esos 3 días tenían que transcurrir. 3 días que comenzarían a mostrar quién era realmente cada una de las mujeres dentro de esa mansión. 3 días que no solo pondrían a prueba su educación o sus modales, sino también su corazón. Y lo que ocurriría en ese tiempo dejaría al millonario completamente sorprendido. Porque algunas personas pueden parecer perfectas por fuera, pero cuando llega el momento de demostrar quiénes son en realidad, la verdad siempre encuentra la forma de salir. Y en esa casa, esa verdad estaba a punto de revelarse. A la mañana siguiente, la mansión despertó con un silencio extraño. Normalmente, todo comenzaba con calma. El personal iniciaba sus labores, el jardín era regado, el desayuno se preparaba en la enorme cocina de mármol, y el pequeño bajaba las escaleras con tranquilidad, mirando su tableta o sosteniendo alguno de sus juguetes favoritos. Pero ese día no era como los demás. Había 3 mujeres adineradas hospedadas en la casa. 3 mujeres con un objetivo claro: convertirse en la nueva esposa del millonario y en la nueva madre del niño. Y cada una de ellas había despertado con la misma intención: ganar. Porque, aunque el millonario había dejado claro que la decisión final sería del niño, todas sabían que la opinión del padre también tendría peso. Y ninguna estaba dispuesta a quedarse atrás. La cocina fue el primer escenario donde comenzó esa competencia silenciosa. Una de ellas apareció usando un conjunto deportivo elegante, perfectamente arreglada incluso a esa hora. Sonrió de forma calculada. «Buenos días».
El personal respondió con cortesía. Poco después, otra mujer entró con un vestido casual de diseñador, revisando su teléfono. ¿El desayuno ya está listo?, preguntó con cierta impaciencia. Mientras tanto, la empleada ya llevaba tiempo trabajando. Había comenzado mucho antes de que cualquiera despertara. Ya había limpiado el vestíbulo, ordenado la biblioteca y colocado flores frescas en los jarrones del comedor, como hacía cada mañana, sin hacer ruido, sin buscar reconocimiento. El niño apareció unos minutos después. Bajó las escaleras con paso lento, aún algo adormilado. En cuanto entró a la cocina, las tres mujeres cambiaron su actitud al instante. Sus sonrisas aparecieron casi al mismo tiempo. «Buenos días», dijo una con entusiasmo exagerado. «¿Dormiste bien?», preguntó otra inclinándose ligeramente hacia él. Una tercera se acercó con una bandeja. «Mira, traje fruta fresca para ti». El niño las observó en silencio. Sus ojos pasaron de una a otra, pero no respondió. Entonces miró hacia el otro lado de la cocina. Ahí estaba la empleada. Lavaba algunos platos en silencio. Al notar la mirada del niño, le dedicó una pequeña sonrisa. «Buenos días», dijo con voz tranquila. Sin exageraciones. Sin intención de impresionar. Solo un gesto sincero. El niño respondió con otra leve sonrisa. Ese pequeño detalle no pasó desapercibido para las tres mujeres, y no les agradó. Una de ellas decidió actuar de inmediato. «¿Qué te gusta desayunar?», preguntó sentándose a su lado. «Puedo prepararte algo especial». Otra intervino rápidamente. «Yo sé hacer unos hot cakes increíbles. Mi chef personal me enseñó una receta de waffles que te encantaría», añadió la tercera. El niño las miró con calma. Y entonces respondió algo que desconcertó a todos. «Yo ya tengo mi desayuno». Las tres dirigieron la mirada hacia la mesa. Había un plato sencillo, pan tostado, un vaso de leche y fruta cortada. Nada sofisticado. «¿Solo eso?», preguntó una con sorpresa. El niño asintió. «Siempre desayuno así». En ese momento, la empleada se acercó discretamente para colocar una servilleta junto al plato. «Gracias», dijo el niño en voz baja. Las mujeres intercambiaron miradas incómodas. Aquella mañana no estaba resultando como lo habían imaginado. Habían pensado que sería fácil impresionarlo, pero el niño parecía completamente indiferente. Mientras desayunaba con tranquilidad, ellas intentaron llamar su atención de otras formas. «¿Te gustan los videojuegos?», preguntó una. «Podríamos ir de compras en la tarde», sugirió otra. «Conozco el parque de diversiones más grande de la ciudad», añadió la tercera. El niño escuchaba, pero no mostraba mayor interés. Desde la entrada del comedor, el millonario observaba todo en silencio. Había decidido no intervenir, solo mirar. Y lo que veía comenzaba a hacerle pensar. Las mujeres parecían esforzarse demasiado. Todo se sentía forzado. Después del desayuno, el niño salió al jardín. Las tres lo siguieron de inmediato, intentando captar su atención. «¿Quieres jugar tenis? ¿Prefieres nadar en la piscina? ¿Vemos una película?». Pero el niño caminó hacia un rincón tranquilo del jardín, donde había una banca de madera. Se sentó ahí y comenzó a dibujar en un cuaderno. Las mujeres se quedaron confundidas. «¿Eso es lo que suele hacer?», preguntó una al mayordomo. «Sí, señorita. Le gusta dibujar». Se miraron entre ellas. No era lo que esperaban. Mientras tanto, dentro de la casa, la empleada continuaba con su trabajo. Había empezado a limpiar la biblioteca cuando escuchó pasos suaves. Era el niño. «¿Ya terminaste tu dibujo?», preguntó ella. El pequeño levantó el cuaderno. «Sí».
Ella observó el dibujo. Era sencillo, pero tenía algo especial. Era una familia, un padre, un niño y una mujer. La empleada frunció ligeramente el ceño. «Es muy bonito», dijo con suavidad. El niño cerró el cuaderno. «Aún no está terminado». Ella sonrió. «Los mejores dibujos nunca lo están». En ese momento, una de las mujeres apareció en la puerta. «Ah, aquí estás». Miró a la empleada con cierta incomodidad. El niño debería estar afuera jugando. La empleada dio un paso atrás. «Solo vino a mostrarme un dibujo». La mujer cruzó los brazos. «Bueno, ahora nos toca pasar tiempo con él». El niño la miró, luego volteó hacia la empleada, y finalmente dijo algo que sorprendió a todos. «Vine aquí porque yo quise». La mujer se quedó en silencio. El niño cerró su cuaderno. «Vamos». Salió de la biblioteca sin decir más. La mujer lo siguió rápidamente. La empleada quedó sola, soltando un suspiro lento. Sabía que esos 3 días no serían fáciles. Lo que no sabía era que, desde el segundo piso, el millonario había estado observando todo. Había visto cada detalle. Y por primera vez, comenzó a notar cosas que antes le habían pasado desapercibidas. Pequeños gestos, actitudes sutiles, diferencias casi invisibles, pero importantes. Tal vez su hijo había visto todo eso mucho antes que él. Y si eso era cierto, entonces la decisión del niño no era tan extraña como parecía. Aún quedaban 2 días. 2 días en los que la verdadera naturaleza de cada una comenzaría a revelarse. Porque cuando alguien intenta aparentar lo que no es, siempre llega el momento en que la máscara empieza a caer. Y en esa casa, ese momento estaba cada vez más cerca. El segundo día en la mansión comenzó con un ambiente completamente distinto. La tensión ya no era silenciosa, ahora era evidente. Las 3 mujeres habían entendido algo muy claro la noche anterior. El niño no se dejaba impresionar fácilmente. Nada de lo que hicieron el primer día funcionó. Ni los regalos, ni las promesas, ni las sonrisas exageradas. Y lo que más les incomodaba, era algo que ninguna quería admitir en voz alta. El niño parecía sentirse más cómodo cerca de la empleada. Eso, no podían permitirlo. Así que esa mañana, las estrategias cambiaron. Ya no se trataba solo de agradarle al niño. Ahora se trataba de superar a la competencia y sacar a la empleada del camino. Mientras los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar los grandes ventanales de la mansión, la cocina volvió a convertirse en el centro de todo. Pero esta vez, las 3 mujeres estaban reunidas alrededor de la isla de mármol, hablando en voz baja. «Esto es absurdo», susurró una. «El niño casi no nos presta atención, porque está acostumbrado a esa mujer», respondió otra. «Vive aquí, siempre está presente», añadió la tercera con molestia. Hubo un breve silencio, hasta que una de ellas miró hacia la puerta para asegurarse de que nadie escuchaba. Si ella sigue cerca, el niño siempre la va a elegir. Las otras intercambiaron miradas. Y entonces, una de ellas dijo algo que lentamente dibujó sonrisas en los rostros de las demás. «Entonces tendremos que hacer que deje de estar cerca». Mientras tanto, en otra parte de la casa, el niño estaba sentado en la sala, jugando con bloques de construcción. Su padre se encontraba en el despacho revisando documentos, pero su mente no estaba completamente enfocada. Había algo que no dejaba de darle vueltas desde el día anterior, la forma en que su hijo había señalado a la empleada, la calma con la que lo hizo y, sobre todo, la seguridad en su voz. Él conocía a su hijo. Sabía que no era caprichoso. Si había tomado esa decisión, debía haber una razón. Solo que aún no la entendía, y estaba decidido a descubrirla. En ese momento, escuchó voces elevadas en el pasillo.
Se levantó con calma y abrió la puerta. El sonido venía de la cocina. «No puedes dejar eso ahí», decía una de las mujeres con evidente molestia. «Señora, ya estoy terminando de limpiar», respondió la empleada con serenidad. «Pues deberías hacerlo más rápido». Otra intervino. «Y quizá podrías hacerlo en otro lugar. Estamos preparando algo especial para el niño». La empleada bajó ligeramente la mirada. «Claro». Tomó su cubeta y comenzó a retirarse. Pero justo en ese momento, el niño apareció en el pasillo. Había escuchado todo. Miró a las mujeres, luego a la empleada. «¿Qué está pasando?». Las expresiones de ellas cambiaron al instante. «Nada, cariño», dijo una con una sonrisa exagerada. «Solo estamos preparando una sorpresa para ti». El niño observó la cubeta en las manos de la empleada. «¿Por qué se va?». «Porque ahora nosotras nos encargamos de la casa», respondió rápidamente una de ellas. El niño frunció el ceño. «Pero ella trabaja aquí». «Sí, pero queremos ayudar también», insistieron. El niño guardó silencio unos segundos. Luego caminó hacia la empleada. «Te puedes quedar». Las mujeres intercambiaron miradas incómodas. «No pasa nada», dijo la empleada con suavidad. «Puedo regresar después». El niño negó con firmeza. «No». El millonario observaba todo desde el fondo del pasillo, sin intervenir. El niño volteó hacia las mujeres. «Ella siempre está aquí». Una de ellas sonrió con paciencia fingida. «Pero ahora es nuestro turno». Y entonces el niño dijo algo que dejó a todos sin palabras. «Pero antes, ustedes no estaban». El silencio cayó de golpe en la cocina. Ninguna supo qué responder. La empleada, incómoda, intentó suavizar la situación. «Señor, está bien», pero el niño insistió. «No». Luego miró directamente a las mujeres. «Ella se queda». Ellas mantuvieron la sonrisa, pero sus miradas reflejaban molestia. El millonario no perdió detalle. Cada gesto, cada palabra, cada reacción. Y por primera vez, comprendió algo importante. Su hijo no estaba eligiendo a la empleada por simpatía momentánea. La estaba defendiendo. Y eso no era común. Un niño de 8 años no protege a alguien de esa forma sin motivo. Las mujeres, al notar que no podían apartarla directamente, decidieron cambiar de estrategia. Esa misma tarde organizaron una actividad especial en el jardín. Prepararon todo con detalle: globos, juegos, dulces, música. Parecía una pequeña fiesta. Querían sorprender al niño. Cuando él salió al jardín, observó todo en silencio. «¿Te gusta?», preguntó una. «Sí», respondió. Pero su reacción no fue tan entusiasta como ellas esperaban. Intentaron hacerlo reír, correr, divertirse. Hicieron todo lo posible por captar su atención. Pero cada vez que el niño sonreía, volteaba hacia la casa. Ese detalle no pasó desapercibido. Una de ellas siguió su mirada. Y entonces lo vio. La empleada, en la ventana de la cocina, trabajando como siempre. Ni siquiera estaba mirando hacia afuera, pero el niño sí la buscaba con la mirada. Eso hizo que la mujer apretara los dientes con molestia. «Esto no puede seguir así», murmuró. Desde la terraza, el millonario observaba en silencio. Cada minuto confirmaba algo en su mente. Su hijo no se impresionaba con el lujo, ni con los regalos, ni con promesas. Había algo más que estaba buscando. Algo que el dinero no podía ofrecer. Y comenzaba a sospechar que la empleada tenía eso que las otras no. Aunque todavía no sabía exactamente qué era, estaba decidido a descubrirlo antes de que terminaran los 3 días. Porque si su hijo veía algo que él no,
Entonces tal vez había estado ignorando algo importante durante mucho tiempo. Y lo que estaba a punto de descubrir lo haría cuestionar muchas de sus propias decisiones. Porque la verdad siempre encuentra la forma de salir, incluso en las casas más grandes, incluso entre las personas más poderosas. Y en esa mansión, estaba cada vez más cerca de revelarse. El segundo día comenzaba a llegar a su fin. El sol descendía detrás de los árboles que rodeaban la propiedad, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados. Por fuera, la casa seguía luciendo perfecta, elegante, imponente. Pero por dentro, algo estaba cambiando. Las tres mujeres ya no se sentían tan seguras como al inicio. Algo no estaba funcionando. Habían intentado sonrisas, regalos, juegos, promesas, todo lo que creían que un niño de ese entorno desearía. Pero nada daba resultado. Y eso comenzaba a frustrarlas. Mientras tanto, el millonario caminaba lentamente por los pasillos de su propia casa, algo que casi nunca hacía con calma. Durante años, su vida había sido una cadena de reuniones, viajes y decisiones financieras. Siempre ocupado. Siempre pensando en el siguiente negocio. Pero esos días habían cambiado su rutina. Ahora observaba, escuchaba, prestaba atención. Y empezaba a darse cuenta de algo que lo inquietaba profundamente. Había muchas cosas dentro de su propia casa que no conocía. Cuando se acercaba a la cocina, escuchó una voz suave. Era su hijo. Se detuvo antes de entrar. ¿Ya terminaste de trabajar?, preguntó el niño. Casi, respondió la empleada con calma. Te ves un poco cansada, dijo él. Ella soltó una pequeña risa. Estoy acostumbrada. El millonario permaneció inmóvil en el pasillo. Había algo en la forma en que hablaban, algo natural, cercano, que nunca antes había notado. ¿Hoy también vas a trabajar hasta tarde?, preguntó el niño. Aún me falta limpiar el área de lavado. Hubo una breve pausa. Entonces el niño dijo algo que hizo que el millonario frunciera el ceño. Ayer también terminaste muy tarde, y nadie te ayuda. La empleada guardó silencio unos segundos. Es mi trabajo, respondió finalmente. Pero el niño no parecía convencido. No deberías hacerlo sola. El millonario sintió una incomodidad en el pecho. Era la primera vez que escuchaba algo así, y lo que estaba descubriendo comenzaba a abrir una puerta que nunca había querido mirar. En ese momento, decidió entrar. La empleada se enderezó de inmediato. Señor. El niño levantó la vista. Papá. El millonario observó la escena, la empleada secándose las manos con una toalla, el niño sentado frente a un vaso de leche. ¿Qué hacen aquí?, preguntó. Estábamos hablando, respondió el niño. El hombre miró su reloj. Es tarde para estar en la cocina. El niño se encogió de hombros. No tenía sueño. El millonario miró a la empleada. Puedes retirarte si ya terminaste. Sí, señor. Pero cuando ella tomó su cubeta para irse, el niño habló. Papá. El hombre lo miró. Dime. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. El niño sostuvo su mirada. ¿Sabes quién cuida de mí cuando tú no estás? La pregunta lo tomó por sorpresa. Bueno, hay varios empleados en la casa. El niño negó con la cabeza. No. El millonario frunció el ceño. ¿De qué hablas? El niño miró hacia la puerta por donde la empleada acababa de salir. Ella. El hombre guardó silencio. Cuando tengo miedo en la noche, ella viene. Sintió algo extraño en el pecho. ¿Miedo? El niño bajó la mirada. A veces sueño con mamá. La mención de su esposa cambió por completo el ambiente. El millonario sintió un golpe silencioso en el corazón.
Y cuando pasa eso, ella entra a mi cuarto. El millonario se quedó completamente inmóvil. Se queda conmigo hasta que me vuelvo a dormir, continuó el niño mientras levantaba la mirada. Casi nunca estás en casa cuando eso pasa. No había reproche en sus palabras, pero aún así dolieron. El hombre inhaló profundamente. Durante años había intentado llenar el vacío que dejó su esposa con dinero, comodidades y seguridad. Pero en ese instante empezó a entender algo que nunca había querido ver. Había algo que el dinero no podía comprar. Presencia. Mientras tanto, en otra parte de la casa, las tres mujeres estaban reunidas en el salón principal. «Esto no está funcionando», dijo una con evidente molestia. «El niño casi no nos habla, siempre está cerca de esa mujer». Otra suspiró con frustración. «Tal vez deberíamos hablar directamente con el señor, decirle lo que pensamos». Hubo un silencio incómodo. Hasta que una de ellas dijo lo que todas tenían en mente: la empleada no debería formar parte de esto. Lo que ninguna imaginaba era que, en ese mismo momento, el millonario acababa de escuchar algo que cambiaría por completo su forma de ver la situación. Por primera vez, estaba entendiendo algo muy simple. Mientras él construía su imperio, alguien más había estado cuidando lo más importante de su vida: su hijo. Y esa persona era justamente la mujer que el niño había elegido. Sin embargo, aún había algo que él desconocía, algo que su hijo no había revelado por completo. Una razón más profunda. Una razón que había comenzado meses atrás, en una noche que nadie más recordaba, una noche en la que ocurrió algo dentro de la mansión. Algo que solo dos personas habían vivido: el niño y la empleada. Y cuando el millonario descubriera lo que pasó aquella noche, entendería que la decisión de su hijo no era solo una elección. Era gratitud. Y también justicia. Esa noche, después de la conversación en la cocina, el millonario fue incapaz de concentrarse en nada. Se encerró en su oficina, pero los documentos sobre el escritorio parecían perder sentido. Números, contratos, reportes, todo lo que antes dominaba su atención ahora era irrelevante. Solo una frase se repetía en su mente: «Cuando tengo miedo, ella viene». Esas palabras se quedaron grabadas en su interior. Durante años había creído que estaba haciendo lo correcto. Había trabajado sin descanso para darle a su hijo una vida llena de seguridad, oportunidades y lujos. Pero nunca se había detenido a preguntarse algo mucho más simple: ¿quién estaba realmente ahí para su hijo cuando él no estaba? Se levantó lentamente de su silla y caminó hacia la gran ventana de su oficina. Desde ahí podía ver gran parte de la propiedad. Las luces del jardín iluminaban suavemente los caminos de piedra y las flores perfectamente cuidadas. Todo parecía perfecto. Pero ahora comenzaba a sospechar que esa perfección ocultaba cosas que nunca había visto. En la cocina, la empleada terminaba su última tarea del día. Limpiaba el suelo con movimientos tranquilos, como lo había hecho durante incontables noches. Había aprendido a trabajar en silencio, a pasar desapercibida, a no llamar la atención. Era parte de su vida. Pero esa noche se sentía diferente. Había notado las miradas de las tres mujeres durante el día, sus susurros, sus comentarios. Y también sabía algo que ellas no. El niño la había elegido. Y eso lo cambiaba todo. Mientras guardaba los productos de limpieza en un pequeño armario, escuchó pasos suaves. Era el niño. «¿Aún estás trabajando?», preguntó. Ella sonrió con dulzura. «Ya casi termino». El niño se acercó a la mesa y se sentó. «Papá estaba raro hoy». Ella inclinó ligeramente la cabeza. «¿Raro?». «Sí, creo que está pensando». El niño apoyó los brazos sobre la mesa. «Creo que está intentando entender lo que yo ya sé». La mujer lo miró con curiosidad.
¿Y qué es lo que sabes? El niño respondió con algo que hizo que el corazón de ella se detuviera por un instante. Tú me salvaste. La mujer bajó la mirada de inmediato. No digas eso. Es verdad. No, no lo es. El niño frunció el ceño. Sí lo es. Pero ella negó suavemente. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. El niño la miró con seriedad. No, nadie más lo hizo. El silencio llenó la cocina. Ella respiró hondo. Eso ya pasó, pero el niño negó. Para mí no. En ese momento, el millonario caminaba por el pasillo del segundo piso, perdido en sus pensamientos. No tenía intención de escuchar nada, pero al pasar cerca de las escaleras que llevaban a la cocina, escuchó una frase que lo detuvo por completo. Tú me salvaste. Frunció el ceño y se acercó lentamente al barandal. Desde ahí podía ver parte de la cocina. No hizo ruido. Solo escuchó. Abajo, el niño continuaba. Nunca se lo dije a papá. La mujer parecía incómoda. No es necesario. Sí debería saberlo. No, respondió ella con firmeza. No quiero que piense que lo hice por algo. El niño bajó la mirada. Para ganar. La mujer guardó silencio. El resto quiere ganar, continuó el niño. No son malas, pero no estaban ahí. El corazón del millonario comenzó a latir con fuerza. No entendía del todo, pero sabía que algo importante se escondía detrás de esas palabras. Fue una noche muy fea, dijo el niño en voz baja. La mujer lo miró con preocupación. No necesitas recordarlo, pero él siguió. La casa estaba oscura. El millonario cerró lentamente los ojos. Un recuerdo comenzaba a despertar. Aquella noche él estaba fuera de la ciudad, en un viaje de trabajo. Tenía miedo, dijo el niño, con la voz cargada de emoción. Y entonces empezó el humo. El millonario abrió los ojos de golpe. ¿Humo? Esa palabra impactó su mente. Recordó vagamente una llamada que había recibido esa noche. Le habían dicho que era un problema eléctrico menor en el área de lavado. Nada grave, nada que justificara su regreso. Nadie escuchó la alarma, continuó el niño. Ya no sigas, susurró la mujer. Pero él no se detuvo. Yo estaba en mi cuarto. Un escalofrío recorrió al millonario. Y tú llegaste. La mujer cerró los ojos por un instante. Porque olí el humo, dijo en voz baja. Me cargaste, y corrimos por el pasillo. El millonario se apoyó en el barandal. Ahora entendía. Aquello no había sido algo menor. Papá nunca lo supo, dijo el niño. No era necesario preocuparlo, respondió ella. Pero el niño negó. Me sacaste de la casa. El silencio llenó el espacio. Por eso te elegí. La mujer lo miró con los ojos llenos de emoción. No tenías que hacerlo, sí. El niño se puso de pie. Porque una mamá protege. Esas palabras subieron hasta el segundo piso como un eco imposible de ignorar. El millonario cerró los ojos lentamente. Durante años creyó tener todo bajo control. Pensó que su casa era segura, que su hijo estaba protegido. Pero ahora descubría algo que lo sacudía profundamente. La noche en que su hijo estuvo en peligro, él no estuvo ahí. Alguien más sí. Y esa persona no pidió reconocimiento, ni recompensa, ni nada. Simplemente actuó. El millonario respiró hondo. Ahora empezaba a entender. La decisión de su hijo no había sido impulsiva. Había sido justa. Había sido lógica. Había sido correcta. Pero aún había algo que él no sabía.
Las tres mujeres también comenzaban a sospechar que había algo más detrás de todo, y una de ellas estaba decidida a descubrirlo. Porque si ese secreto salía a la luz, la competencia terminaría antes de lo esperado. Y alguien estaba dispuesto a evitarlo, a cualquier costo. Esa noche, el millonario no pudo dormir. Las palabras de su hijo se repetían en su mente una y otra vez. Porque una mamá protege. Se levantó varias veces, caminó por su habitación, miró hacia el jardín oscuro, intentando convencerse de que tal vez había malinterpretado todo. Pero en el fondo sabía que no. Había escuchado claramente. Su hijo estuvo en peligro, y él nunca lo supo. Esa idea lo golpeaba una y otra vez. ¿Cómo era posible que algo así ocurriera en su propia casa sin que él se enterara? Caminó lentamente por el pasillo en plena noche. Las luces estaban apagadas. Todo estaba en silencio. Antes ese silencio le parecía paz. Ahora le parecía distancia. Distancia entre él y su hijo. Distancia entre él y la realidad de su propio hogar. Al llegar al final del pasillo, se detuvo frente a la puerta del cuarto del niño. Estaba entreabierta. Miró dentro. El pequeño dormía profundamente. La luz tenue de una lámpara iluminaba su rostro tranquilo. Un nudo se formó en la garganta del millonario. Se preguntó cuántas noches su hijo había tenido miedo sin que él estuviera ahí. ¿Cuántas veces alguien más ocupó su lugar? Y entonces pensó en ella. La mujer que su hijo había elegido. La mujer que había arriesgado todo para sacarlo de la casa aquella noche. El millonario cerró la puerta con cuidado. Necesitaba confirmar lo que acababa de escuchar, no porque dudara de su hijo, sino porque le resultaba difícil aceptar que algo tan importante hubiera ocurrido sin que él lo supiera. Bajó las escaleras lentamente. La luz de la cocina seguía encendida. Ella estaba ahí, sentada en una pequeña silla junto a la mesa, con una taza de té entre las manos. Su rostro reflejaba cansancio. Al verlo entrar, se puso de pie de inmediato. «Señor, pensé que ya estaba descansando». El hombre la observó en silencio durante unos segundos. Había algo distinto en su mirada. Algo más humano, más vulnerable. «Necesito preguntarte algo». Ella asintió con respeto. «Claro, señor». El millonario respiró hondo. Hace unos meses ocurrió un incidente en la casa. La mujer bajó la mirada de inmediato. Él notó ese gesto. Un problema eléctrico en el área de lavado. Me dijeron que no era nada grave. Ella permaneció en silencio. Él dio un paso más. Pero hoy escuché algo diferente. La mujer levantó la mirada lentamente. En sus ojos había preocupación. «Señor, no era necesario que lo supiera. Mi hijo estuvo en peligro». Ella inhaló profundamente. Sabía que ya no podía evitar esa conversación. «Fue un accidente menor», respondió con calma. «Nada serio». El millonario negó suavemente. «No parece haber sido algo menor». La mujer dudó unos segundos, y finalmente habló con sinceridad. El humo comenzó en el área de lavado. ¿Hubo fuego? Sí, pero lo controlamos rápido. El millonario frunció el ceño. ¿Lo controlamos? Los empleados y yo. Él cruzó los brazos. ¿Y mi hijo? Ella dudó antes de responder. Fui a buscarlo. El silencio se volvió pesado. ¿Estaba solo? La mujer bajó la mirada. Sí. Esa palabra cayó como un golpe. ¿Y la alarma? No funcionó. El millonario cerró los ojos por un instante. La casa más segura, los sistemas más costosos, la mejor tecnología. Y aún así, su hijo había estado solo. ¿Qué pasó después?
Ella respondió con sencillez. Entré a su habitación. ¿Había humo? Sí, bastante. Él sintió como su respiración se volvía más pesada. Lo tomé en brazos y salimos al pasillo. ¿El fuego estaba cerca? No tanto, pero el humo. Sí. El millonario guardó silencio unos segundos. ¿Por qué nadie me llamó? Porque lo resolvimos rápido. Pero mi hijo está bien, gracias a ti. Ella negó suavemente. Gracias a todos. Pero él ya conocía la verdad. Su hijo también. Y ahora todo comenzaba a encajar. La elección del niño, su confianza, la forma en que la defendía. No era un impulso. Era gratitud. Era reconocimiento. Era amor. En ese momento, el millonario sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Culpa por no haber estado. Culpa por no haber preguntado más. Culpa por haber asumido que todo estaba bajo control. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Ella respondió con sencillez. Porque no era necesario. Él la miró fijamente. Para mí sí lo era. Ella guardó silencio. Salvaste a mi hijo. Solo hice lo que cualquiera haría. El millonario negó lentamente. No, no cualquiera lo habría hecho. Sus ojos reflejaban una emoción profunda. La mujer no supo qué decir. Fue entonces cuando él tomó una decisión. Una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Mañana por la mañana, reuniré a todos en el jardín. Ella lo miró sorprendida. A todos. A todos. También a ellas. Señor, no es necesario. Si lo es, interrumpió con firmeza. Porque ahora entiendo algo que antes no veía. Ella permaneció en silencio. Mi hijo no eligió por impulso. El hombre la miró con respeto y gratitud. Eligió con el corazón. La mujer bajó la mirada. Pero él ya había decidido. Y cuando llegó la mañana siguiente, la verdad estaba a punto de salir a la luz. Las tres mujeres finalmente entenderían por qué habían perdido desde el inicio. Y el niño vería, por primera vez, a su padre comprender algo que él había sabido desde hacía mucho tiempo, que el verdadero valor de una persona no se mide con dinero, sino con su corazón. Pero nadie estaba preparado para la reacción de las tres mujeres cuando escucharan la verdad. Porque algunas personas aceptan perder con dignidad. Y otras, no. La mañana llegó con una energía distinta en la mansión. El sol atravesaba los enormes ventanales, iluminando el jardín impecable, los caminos de piedra y la fuente central que siempre transmitía calma. Pero ese día no había calma. Solo expectativa. El millonario había pedido que todos estuvieran en el jardín a las 9 en punto. Todos. Las tres mujeres, la empleada, el personal principal y, por supuesto, su hijo. Nadie sabía exactamente qué iba a ocurrir, pero todos sentían que algo importante estaba por suceder. Las tres mujeres llegaron primero. Vestían sus mejores atuendos, como si se tratara del momento decisivo. Una llevaba un vestido rojo elegante, otra un conjunto blanco impecable, y la tercera lucía joyas discretas pero claramente costosas. Todas querían proyectar lo mismo: elegancia, seguridad, superioridad. Pero detrás de esas sonrisas había inquietud. La noche anterior había notado algo extraño. El millonario se había mostrado distante, pensativo, como si hubiera descubierto algo. Mientras susurraban entre ellas, el niño apareció caminando desde la casa, tranquilo, con su cuaderno en las manos. Sus expresiones cambiaron al instante. «Buenos días», dijo una con entusiasmo exagerado. «Hola, cariño», añadió otra. El niño solo respondió con un leve gesto.
Luego caminó hasta la banca de madera donde solía sentarse y se acomodó en silencio. Poco después, la empleada apareció en la puerta. Vestía su uniforme de siempre, color vino, delantal blanco, guantes amarillos. Se notaba incómoda. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Las tres mujeres la miraron de inmediato. Algunas con desprecio, otras con molestia, ninguna con respeto. Ella avanzó lentamente hasta quedar unos pasos detrás del niño. No dijo nada. Solo esperaba que todo terminara pronto. Entonces apareció el millonario. Llevaba su traje gris oscuro de siempre, pero su expresión era distinta. Ya no era fría ni calculadora. Era seria, reflexiva, humana. Avanzó hasta colocarse frente a todos. Miró el jardín, a las mujeres, a su hijo, y finalmente a la empleada. Hubo un breve silencio. «Gracias por estar aquí», comenzó. Su voz era tranquila, pero firme. Las mujeres esperaban escuchar lo que más deseaban, la decisión final. Durante estos días, he observado muchas cosas. Ellas intercambiaron miradas. He visto cómo cada una ha intentado acercarse a mi hijo. Una sonrió con confianza. Y también he notado el esfuerzo que han hecho para demostrar que pueden formar parte de esta familia. Asintieron levemente. Pero él continuó. Sin embargo, también descubrí algo más. Las sonrisas comenzaron a desaparecer. Algo que no sabía. Miró a su hijo. El niño lo observaba con calma. Anoche entendí algo muy importante. La inquietud creció entre las mujeres. «¿Qué cosa?», preguntó una. El millonario la miró directamente. «Que mi hijo tomó su decisión por una razón muy clara». El silencio volvió a apoderarse del jardín. Las mujeres miraron al niño, luego a la empleada, y finalmente al hombre. Hace unos meses ocurrió un incidente en esta casa. Fruncieron el ceño. No entendían a dónde iba todo. Un incendio. Los murmullos comenzaron de inmediato. «No fue algo grande», explicó, «pero sí fue suficiente para poner en peligro a mi hijo». Se miraron entre ellas, sorprendidas. Esa noche, yo no estaba. Hizo una pausa. «Pero alguien más sí». Todas dirigieron la mirada hacia la empleada. Ella bajó la vista. Entró a la habitación de mi hijo cuando el humo ya estaba en el pasillo. El jardín quedó en completo silencio. Lo tomó en brazos, el niño sonrió levemente. Y lo sacó de la casa. Las tres mujeres quedaron paralizadas. Nadie esperaba escuchar algo así. El millonario continuó. Nunca pidió reconocimiento. Nunca pidió nada a cambio, nunca dijo una palabra. La empleada respiró hondo. Solo hizo lo que haría cualquier persona con corazón. Las mujeres no supieron qué decir. La verdad lo había cambiado todo. Ahora entendía por qué su hijo la había elegido. El millonario miró al niño. Una madre no es solo alguien que vive en una casa lujosa. Luego dirigió la mirada hacia las mujeres. Una madre es quien protege. Finalmente volvió a mirar a la empleada. El silencio se volvió pesado. Una de las mujeres habló al fin. «Pero ella solo es una empleada». El millonario respondió con calma. «Es una persona». Otra intervino. «Pero no pertenece a su mundo». El hombre esbozó una leve sonrisa. «Tal vez ese ha sido mi error durante muchos años». Las mujeres guardaron silencio. He vivido rodeado de personas que encajan en mi mundo, pero no necesariamente en mi vida. El niño se levantó de la banca y caminó hacia su padre. «Papá». El millonario puso su mano sobre su hombro. «Tomaste una buena decisión». El niño sonrió.
Luego abrió su cuaderno y se lo mostró. Era el dibujo en el que había estado trabajando. Una familia, un padre, un niño y una mujer. Pero ahora estaba completo. La mujer llevaba el mismo uniforme que la empleada. El millonario observó el dibujo unos segundos y luego levantó la mirada. Mi hijo ya decidió. Las tres mujeres entendieron de inmediato. Todo había terminado. Habían perdido. Pero lo que nadie esperaba era lo que él diría después. Porque su decisión no sería solo aceptar la elección de su hijo. Sería algo mucho más grande. Algo que cambiaría la vida de todos. Y la empleada aún no estaba preparada para escucharlo. El jardín permanecía en silencio. Las palabras del millonario habían dejado a todos sin reacción. Las tres mujeres se miraban entre sí, sin saber qué decir. Algunas sorprendidas, otras incómodas, una claramente molesta. El niño, en cambio, estaba tranquilo. Sabía que su padre finalmente había entendido. El millonario volvió a mirar el dibujo. Esa imagen sencilla decía más que cualquier discurso. No era perfecta, pero transmitía algo poderoso. Hogar. Respiró hondo y levantó la mirada. Durante muchos años, creí que podía resolver todo con dinero. Las mujeres escuchaban en silencio. Pensé que podía construir la vida perfecta para mi hijo comprando seguridad, comodidad y oportunidades. Miró a su alrededor. Esta casa es el resultado de esa idea. Luego volvió a ver al niño. Pero hoy entendí algo que debí haber comprendido hace mucho tiempo. El pequeño lo observaba atentamente. Hay cosas que el dinero no puede comprar. El millonario miró a la empleada. Ella estaba nerviosa, aún sosteniendo los guantes como si siguiera trabajando. Valor, bondad, coraje. Las mujeres no dijeron nada. No tenían respuesta. Cuando mi hijo estuvo en peligro, nada de esto importó. Hizo un gesto alrededor. Ni la posición, ni las apariencias, ni las diferencias. Volvió a mirarla. Lo único que importó fue el corazón de una persona. La mujer negó suavemente. Señor, solo hice lo que cualquiera haría. El millonario sonrió. Eso es lo que dicen quienes hacen cosas extraordinarias. Ella bajó la mirada. No estaba acostumbrada a recibir ese tipo de palabras. Durante años su vida había sido simple. Trabajar, cumplir, volver a casa. Nunca imaginó estar en el centro de algo así. El millonario dio un paso hacia ella. Mi hijo no eligió a alguien por su ropa. Las mujeres miraron sus vestidos con incomodidad. No la eligió por dinero, ni por estatus. El niño se acercó lentamente y tomó la mano de la empleada. El gesto fue tan natural que nadie pudo ignorarlo. La eligió porque ya demostró algo mucho más importante. Hizo una pausa. A alguien capaz de cuidar, incluso cuando nadie está mirando. El silencio volvió a llenar el jardín. Las tres mujeres comprendieron que todo había cambiado por completo. Una de ellas habló. Entonces, ¿todo esto ya estaba decidido desde el inicio? El millonario negó. No, mi hijo eligió, pero yo necesitaba entender por qué. Miró al niño con orgullo. Ahora lo entiendo. El pequeño sonrió. El hombre volvió a mirar a la empleada. Pero hay algo más que quiero decir. Ella levantó la mirada con nerviosismo. Durante años has trabajado en esta casa, en silencio, cumpliendo con tu deber. Ella asintió. Nunca pediste nada, nunca buscaste reconocimiento. La mujer respiró hondo. No lo necesitaba. El millonario habló con una sinceridad que sorprendió a todos. Pero hoy, quiero decir algo frente a todos.
Miró al personal que observaba a lo lejos, luego a las mujeres, y finalmente a su hijo. La gratitud es una de las cosas más importantes que podemos aprender en la vida. Dio un paso más hacia ella. Salvaste lo más importante que tengo. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Y por eso, hoy quiero hacer algo que no estaba en mis planes. Las tres mujeres se tensaron. El niño lo miró con curiosidad. Mi hijo eligió a alguien que ya demostró que puede cuidarlo. La mujer se puso aún más nerviosa. Señor, yo no puedo, pero él levantó la mano suavemente. Escucha. Ella guardó silencio. No voy a pedirte que seas algo que no quieres ser. Sonrió levemente. Pero sí quiero preguntarte algo. Ella lo miró sorprendida. ¿Qué cosa, señor? El millonario señaló al niño. ¿Te gustaría seguir cuidándolo? Ella lo miró. El niño la observaba con esperanza. Sus ojos brillaban. Siempre lo he cuidado con cariño, respondió. Lo sé, dijo él. Y quiero que siga siendo así, pero no como empleada. Las tres mujeres intercambiaron miradas confusas. La mujer frunció ligeramente el ceño. Entonces, ¿cómo? El millonario respondió con una sonrisa tranquila. Como parte de esta familia. El jardín quedó completamente en silencio. Ella no podía creer lo que escuchaba. Señor, yo no pertenezco aquí, el millonario negó. Eso no es cierto. El niño apretó suavemente su mano. Sí perteneces. Ella lo miró con los ojos llenos de emoción. Porque las familias no se construyen solo con sangre, continuó el millonario. Se construyen con amor. El niño sonrió. El hombre miró a todos los presentes. Hoy aprendí algo muy importante gracias a mi hijo. Las tres mujeres escuchaban en silencio. Las personas más valiosas no siempre son las que más brillan. Hizo una pausa. Muchas veces, son las que trabajan en silencio. Una lágrima rodó por el rostro de la mujer. El niño la abrazó. El millonario observó la escena con una sonrisa sincera. A veces, esas personas son las que nos enseñan las lecciones más importantes. Una suave brisa movía las hojas de los árboles. La fuente seguía fluyendo con tranquilidad. Pero algo en esa casa había cambiado para siempre. Ya no se trataba de riqueza, ni de competencia, ni de estatus. Era una historia sobre algo mucho más simple, reconocer el valor de las personas. Entender que el verdadero amor no depende del dinero. Y aprender que las decisiones más importantes no siempre se toman con la mente. A veces, se toman con el corazón. Y ese día, un niño de 8 años le enseñó esa verdad a un millonario. Y ahora quiero preguntarte algo. Si hubieras estado en el lugar del niño, ¿habrías tomado la misma decisión? Escríbelo en los comentarios. Y también dime desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Porque cada historia se vuelve más especial cuando sabemos desde dónde nos acompañas. Y recuerda algo muy importante. Las personas más valiosas que encontrarás en tu vida no siempre serán las más ricas, sino las que tienen el corazón más grande.